la salud mental es un tema, un término que se usó más recientemente. Normalmente se hablaba de salud mental, pero se seguía hablando de enfermedad y no de salud mental. Después la Organización Mundial de la Salud la definió como una situación en donde la persona puede usar el máximo de sus capacidades para procurar un bienestar. Ahora, había estas dos perspectivas, los que pensaban que una persona que tenía enfermedad, lo que ahora definiríamos como una enfermedad, pero que tenía estas visiones y que tenía estas visitas de personas, pues era una persona a la que se le iba a ver, se le veneraba de alguna manera, pero también, sobre todo cuando había conductas aberrantes, se pensaba que estaban poseídos. Y eso hizo que durante mucho tiempo hubiera un abuso, que los enfermos fueran aislados, ¿no? Porque tenían instituciones especiales, no hospitales generales. Y eso hizo que durante mucho tiempo la hospitalización, y no necesariamente una hospitalización con todos los servicios que era necesario tener, fue la ruta que siguió la atención a la salud mental. Este acceso a servicios es importante porque cuando una persona puede en los momentos tempranos, cuando está teniendo un problema, atenderse, pues va a poder tener una vida pues más completa. Por ejemplo, un adolescente que se deprime, que se confunde muchas veces con situaciones de la adolescencia, que no recibe atención, es muy probable que no pueda seguir en la escuela. Y si esto le pasa, pues va a tener un impacto para toda su vida. Y desde luego las personas más vulneradas en las comunidades que tienen menos recursos son los que no reciben este tratamiento. Y entonces quisiéramos que hubiera una reingeniería para que fueran atendidos en las clínicas de salud, que son las que están en las comunidades, que esté ligada con los hospitales generales, que tengan atención y acepten la atención para la salud mental, porque el gran estigma que rodea estas enfermedades hace que no tengan esta posibilidad, donde haya camas con todas las condiciones de seguridad para los pacientes que están en situaciones descompensadas y que se pueda atender a las personas que tienen muchas comorbilidades. Es decir, que si tienen diabetes van a tener 3 veces más riesgo de tener depresión, y tratar las 2 enfermedades es muy importante porque mejoran la respuesta y la mejoría en ambos casos, ¿no? Y eso, pues, se ha avanzado desde luego en la nueva ley, pero necesitamos todos los reglamentos que nos permitan hacer esto, una posibilidad real. Para que una persona que tiene una enfermedad grave pueda vivir en comunidad, se plantea un segundo modelo, que es un modelo social. Este modelo social surgió en Inglaterra en los 70s. Ellos plantean que lo que no se necesita necesariamente tratamiento, lo que se necesita es que la sociedad cambie para que las personas puedan vivir en la comunidad. Después se incorporó el concepto de discapacidad psicosocial para poder incluir a las personas que tenían un trastorno mental. Y la gran discusión empezó porque la Organización Mundial de la Salud planteaba que para la discapacidad teníamos 3 niveles. Uno era el cuerpo, y que era la afectación que teníamos en el cuerpo. Por ejemplo, una persona que no puede caminar o una persona que no puede escuchar o que tiene debilidad visual son discriminadas, y este estigma lo asimilan las personas y creen que no tienen derechos, y entonces les impide una vida mejor. Y el modelo social pensó que no era necesario considerar la parte de la persona, que bastaba decir que había una condición y que con que cambiara la sociedad se podían hacer todos los cambios. Estoy totalmente de acuerdo para muchas condiciones, pero en el caso
de la enfermedad mental, la gran situación es que las personas sí necesitan un medicamento para tratar su condición de salud mental y no algo que les pasa por tener una enfermedad, que tengan acceso a los modelos de prevención, a una mejor educación, a un contexto en donde pues las enfermedades de las que no son culpables no les afecten su vida, y puedan tener una vida pues prácticamente normal, ¿no? Entonces, sí, tenemos muchísimas injusticias, pero por eso es el gran reto de qué podemos hacer juntos, las personas que se dedican a hacer las leyes y las personas que nos dedicamos a ver el bienestar de las personas. La primera etapa de la vida, cuando el niño está, pues, en proceso o la niña está en el vientre de la madre cuando nace, y en esta primera etapa de la vida, en estos primeros años, pues su cerebro está en una evolución inmensa, ¿no? Nosotros vemos claramente cómo van mejorando y son etapas que son muy vulnerables, y entonces, ¿cómo podemos lograr que los ambientes en los que nacen sean ambientes seguros, que no exista violencia, que los papás tengan acceso a saber cómo educarlos, a que los chiquitos tengan oportunidades de estimulación, ambientes donde además de seguridad exista también cariño, exista afecto, y para eso necesitamos que estas oportunidades la tengan todos los niños y no solamente en las poblaciones que tienen más recursos. Entonces ahí es donde tenemos una oportunidad grande de trabajar con estos mecanismos que permitan, pues, esta meta de una salud para todos. La familia ciertamente está afectada. Cuando hay un enfermo muy grave, ¿no? Cuando hay un caso de una persona que tiene una esquizofrenia o un trastorno muy grave, se puede dar un medicamento que lo ayude a establecerse y luego que se le dé, pues, lo que va necesitando para que su enfermedad evolucione positivamente, y no tienen ese apoyo, ¿no? En Si se descompensa, no hay servicios que vayan por ellos, no hay servicios que vayan a la casa. Entonces, sí genera una situación de carga para las familias muy grande. Los estudios que se han hecho más o menos señalan que el 80% de los pacientes que viven en familia son cuidados por una mujer. Normalmente una mujer que es más grande, ¿no? Con mucha frecuencia, que siempre está tensa porque no siempre puede tener lo que necesita. Tienen un índice de depresión superior a la media de la población por vivir en estas condiciones y tienen poco apoyo. No pensamos en qué está pasando con la familia y entonces cómo debemos nosotros de pensar que cuando tenemos un paciente tenemos que cuidar al paciente y a la familia, y nuevamente estos determinantes sociales, atenderse, porque el mero tratamiento, si no corregimos todos los determinantes alrededor, tampoco van a ser suficientes. Entonces, ¿cómo necesitamos políticas, pero también normas que nos permitan garantizar que estamos atendiendo de manera adecuada a esta población? México empezó con niveles bajos de consumo. Sí es un país productor de heroína y productor de marihuana, productor de metanfetaminas, que ahorita es la droga más utilizada, la que lleva más a las personas a tratamiento. Hay más usuarios de marihuana, pero más personas a tratamiento estas drogas estimulantes, y también importa, este, precursores
para producir fentanilo ilegal, formulaciones que parecen las medicinas, pero que no tienen ese control de calidad y que se venden como si fueran medicinas. Y ahí fue un problema de mala prescripción, de intereses económicos que estimularon el uso y el abuso, y cuando se dieron cuenta de la gran cantidad de gente que tenía dependencia, cerraron la disponibilidad, pero no abrieron el tratamiento. Y eso hizo que mucha gente regresara a la heroína y a los productos de la calle, ¿no? En México tenemos otro problema, podríamos decir a lo mejor que es más grande porque tenemos el problema del delito, de la violencia, de toda esta situación que afecta la seguridad y el bienestar. Y los índices de consumo habían sido bajos, pero ya llevamos un buen tiempo en donde estamos viendo un crecimiento continuo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues medidas de salud pública, mejorar las condiciones en donde crecen los niños para, para tener más probabilidad de que los niños crezcan bien, que no tengan que recurrir a las drogas, que tengan alternativas. En el caso del alcohol, el no ofrecerlo a los chicos, el que no haya venta afuera de su escuela, en fin, una serie de medidas que sabemos que funcionan, prevención y una intervención temprana cuando haya un problema. Es decir, no necesitamos nada más a las leyes para castigar, necesitamos a las leyes para hacer posible que las personas puedan tener acceso a lo que necesitan para prevenir que no enfermen y si enferman para recibir tratamiento. Ha habido un interés muy grande de, de quitar el tema de las drogas en la política hacia la prohibición, hacia el castigo, hacia estos elementos punitivos, para tratarlo como un problema de salud pública. Tendríamos que hacer una distinción entre legalizar y despenalizar. En realidad, los Países Bajos lo que hicieron fue despenalizar en los lugares especiales la marihuana, en lugares especiales de consumo, que ellos pensaban y tuvieron mucho éxito, que eso haría que las personas que querían fumar marihuana no estuvieran en contacto con quienes distribuían drogas más fuertes, y si lo hacían lo podían vigilar porque podían checar si estaban acercándose. Y tenían muchas limitaciones, ¿no? De dónde los ponían, si generaban problemas, los cambiaban de lugar, a quién dejaban entrar, si podían entrar extranjeros o no. En fin, hay una serie de políticas que fueron muy flexibles para ir atendiendo las necesidades, muy pragmático, y tuvo mucho éxito. Pero ¿cómo lo hacemos posible? Pues ahí necesitamos nuevamente las leyes, los mecanismos, el cómo las penalidades no pueden causar más problemas de lo que pretenden, de lo que pretenden eliminar. Entonces, todo ese equilibrio es un trabajo conjunto de, con las personas, con los abogados, con las leyes, con la justicia. Se pensaba que una persona que tenía una enfermedad grave era incapaz, ¿no? No podía tomar decisiones de ninguna naturaleza. Y eso significaba que no podía decidir cambiarse de casa, casarse, y también pensar que cuando se tenía esa enfermedad, la incapacidad era permanente. Y pues las enfermedades en realidad tienen sus altas y sus bajas.
pues también necesitamos trabajarla con los lineamientos suficientemente flexibles para poder entender que cada persona es diferente, pero también suficientemente estrictos para garantizar los derechos de las personas. Y lo que quiere decir es que si salen a vivir en la comunidad, que es lo ideal, pues deben de tener posibilidades de lugares donde se pueden quedar si se descompensan, poder ir, que tengan derecho a la educación, al empleo, a la nutrición, en fin, a las medicinas, el derecho a que el lugar donde están no hay abuso, no hay maltrato y están todas las condiciones para que pueda tener una mejoría. El acceso al tratamiento, al mejor tratamiento disponible y la posibilidad, o sea, de tomar una decisión voluntaria cuando entra y que pueda salir cuando así lo decide. Desde luego, nosotros queremos que se quede hasta que su situación esté tratada, porque a veces, pues, si no acaban de recuperarse, pues, eh, pues, no necesariamente es la mejor opción, pero, lo que sí es cierto es que pueden seguir el tratamiento fuera, y si pueden seguir el tratamiento fuera y tienen el acceso a los medicamentos y la familia tiene el apoyo que necesita, es mucho mejor que esté fuera que esté adentro. Pero cuando está en una situación de descompensación, puede no tener, las posibilidades para tomar una decisión. Em, Salió del mismo grupo de personas que tienen enfermedad y que tienen estas condiciones de estar bien y estar mal, de pedir que pudiera dejar, indicaciones como en una voluntad anticipada o con una deseo anticipado de que cuando estuviera mal la internaran, porque sabía que si no se internaba rápido le iba a costar mucho trabajo regresar y que esa decisión que la toma cuando puede hacerlo, se le hiciera válida cuando estuviera. Eso es un concepto muy interesante que salió de ellos mismos. Y lo que hay que hacer, que no está hecho, es cómo hacerlo efectivo, es decir, cuáles son las indicaciones legales y los lineamientos que harán eso posible. Y esto necesita pues también toda una reforma, no nada más en las instituciones, sino en todo el medio ambiente. La Convención de las Personas con Discapacidad habla de salvaguardas, de ajustes que tenemos que hacer para hacer eso posible. O sea, por ejemplo, una persona que tiene epilepsia con crisis de gran mal, el medicamento los hace, bueno, les impide, por ejemplo, acordarse, o sea, cosas de memoria, y sobre todo que puedan mantener la atención mucho tiempo. Y entonces necesitan exámenes en varios días, ¿no? Y entonces van a pasar pero si no les permiten, si tienen que hacer esos exámenes por ejemplo, para ingresar a la universidad sin tener estas salvaguardas de que pueda haber 2 días en los que no van a entrar o no van a salir o no se van a recibir, ¿no? Entonces sí necesitamos entender qué es lo que pasa, qué necesitan y establecer esas salvaguardas que hagan posible que, que, que sean productivos, que puedan vivir en la comunidad, ¿no? Si necesitamos cambiar horarios de trabajo, hay que hacerlo. En fin, y la Convención de Derechos plantea esa necesidad y esa obligación que tenemos las instituciones justamente para favorecer y para permitir, pues estas condiciones
para su desarrollo, ¿no? Y creo que ese también es un elemento muy importante, ¿no? Hay personas que tienen autismo que son fantásticos y realmente superdotados en algunas cosas. Hay otros que tienen más dificultades y nosotros tenemos que ver cuál es esa situación, cuáles son las salvaguardas y además llevarlas a cabo, porque este problema el estigma, la definición es pensar que eres diferente, que eres menos, que no mereces, que las personas que tienen estos problemas se lo creen, o sea, lo absorben y también dejan de luchar por sus derechos, ¿no? Entonces yo creo que todas estas campañas de información y toda la legislación que necesitamos para hacer posible que no haya este rechazo y esta discriminación permitirá realmente esto que plantea y que ya es posible, es decir, ya hace tiempo pensaríamos que era una utopía, pero ahora sabemos que pues que es posible y desde luego necesitamos visibilizar este tema.